En esta clase veremos algunas notas que deben tenerse en cuenta para usar correctamente el volumen 1. El volumen 1 contiene un conjunto de instrucciones que son esenciales para conocer la estructura de la clasificación y tienen como objetivo guiar al codificador en la asignación del código correcto para el diagnóstico informado por el médico. Antes de avanzar con la descripción de estas instrucciones, es importante tener en cuenta que en la clasificación se hace uso de la palabra rúbrica para referirse tanto a las categorías como a las subcategorías. Ahora pasemos a conocer un poco más sobre estas instrucciones que nos da la CIE 10 para usar correctamente el volumen 1. Veamos qué son los términos de inclusión y los términos de exclusión. Los términos de inclusión son términos diagnósticos que están listados dentro de los títulos de las categorías o de las subcategorías. Estos términos pueden referirse a afecciones diferentes o a la misma afección, pero con un nombre alternativo. Estos términos son listados como una guía del contenido de la rúbrica. Por ejemplo, la subcategoría D619, denominada anemia aplásica sin otra especificación, posee tres términos de inclusión, que son anemia hipoplásica SAI, hipoplasia medular y panmieloptisis. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que si el profesional no registra el diagnóstico exactamente igual al título de la subcategoría, es decir, no como anemia aplásica, y registra cualquiera de los otros tres términos de inclusión que aparecen debajo de la rúbrica, también se codificará en D619. Los términos de exclusión son diagnósticos que aparecen después de los títulos de las categorías, seguido de la palabra excluye, y significa que tales diagnósticos no están incluidos en esa rúbrica. La categoría en la que se debe incluir se encuentra indicada a continuación y entre paréntesis. La palabra excluye puede aparecer debajo del título de un capítulo o en un grupo, debajo de una categoría o de una subcategoría. Y nos va a indicar que esos diagnósticos no van a estar codificados allí, a pesar de que el diagnóstico informado, por lógica, pareciera que debería ir allí codificado. Se informa cuál es la categoría que corresponde a ese diagnóstico y entre paréntesis se indica cuál es el código que le corresponde. Por ejemplo, en la subcategoría D291, tumor benigno de la próstata, a continuación vemos la palabra excluye, seguida de aumento de la próstata, hiperplasia adenomatosa de la próstata e hipertrofia de la próstata, todas circunscriptas con una llave seguidas del código N40, hiperplasia de la próstata. ¿Qué significa esto? Esto significa que el aumento de la próstata, la hiperplasia adenomatosa de la próstata y la hipertrofia de la próstata, es decir, los tres diagnósticos englobados bajo el término excluye, no se codifican en D291, sino que se codifican en N40, hiperplasia de la próstata. Hay que destacar que si la palabra excluye se encuentra debajo del título del capítulo, va a afectar a todas las categorías de ese capítulo. Si se encuentra debajo del título de un grupo, afectará a las categorías que integran ese grupo. Si se encuentra debajo del título de una categoría, afectará a toda esa categoría o a todas las subcategorías que tenga esa rúbrica.
y si se encuentra debajo del título de una subcategoría, afectará solamente a esa subcategoría. Otra de las instrucciones del volumen 1 es el uso de la palabra incluye. Esto es parecido a lo comentado anteriormente en términos de inclusión. Seguido al término incluye, se describen o aclaran los diagnósticos que se incluyen a las descripciones que abarca esa rúbrica. El término incluye puede aparecer debajo del título de un capítulo, de un grupo, de una categoría o de una subcategoría, e indica que esos diagnósticos se codifican en esa rúbrica. Por ejemplo, para la categoría C50, tumor maligno de la mama, debajo aparece el término incluye y dice el tejido conectivo de la mama. Es decir, que el tumor maligno de la mama como categoría de la clasificación abarca también aquellos tumores malignos del tejido conectivo de la glándula mamaria. Otra de las instrucciones que hay que tener en cuenta son las notas. El volumen 1 también contiene notas aclaratorias, que son comentarios o aclaraciones que el codificador siempre debe tener en cuenta, ya que su objetivo es orientar al codificador. Por ejemplo, para el grupo bacterias, virus y otros agentes infecciosos, entre paréntesis, categorías de B95 a B98, encontramos la siguiente nota, que dice: las categorías B95 a B98 nunca deberán usarse como códigos primarios. Son provistas para usarse solamente como códigos suplementarios o adicionales cuando se desea identificar el o los organismos infecciosos en enfermedades clasificadas en otros capítulos. Estas notas, si se encuentran debajo del título del capítulo, afectan a ese capítulo. Si se encuentran debajo de un grupo, afectarán a todas las categorías del grupo, y si se encuentran debajo del título de una categoría, afectarán a toda la categoría, es decir, a todas las subcategorías de la categoría, y si se encuentran debajo de una subcategoría, afectarán solo a ella.